En este entrenamiento te voy a enseñar los fundamentos para que la correcta utilización de los bordes le dé a tu obra un aspecto realista y con el efecto atmósfera. A esta técnica la llamo el 2x3 para los bordes, porque con tres tipos de bordes vas a lograr dos efectos que van a distinguir a tus obras: profundidad y atmósfera. Esos son los dos efectos. En este entrenamiento vas a aprender cuáles son los tres tipos de bordes que se utilizan en realismo, en qué momento utilizar cada uno de ellos, y además te voy a explicar qué es el efecto atmósfera y cómo influyen los bordes en dicho efecto. Sabiendo esto, vamos a tener la capacidad de decidir cuándo y cómo utilizar los bordes en cualquier objeto de tu obra y que se vea totalmente real. Comencemos hablando del efecto atmósfera. Este efecto trata de brindarle profundidad y realismo a tu obra y consiste en tres pasos o estrategias. El primer paso es ir eliminando detalles a medida que nos alejamos dentro de la obra, o sea, a medida que nos adentramos a la atmósfera. Fíjate en la obra que ves en pantalla, los árboles y las farolas, cómo van perdiendo definición y nitidez a medida que se van perdiendo en el camino. Mientras más lejos estén, con menos calidad y detalle se ven. Así es como lo hace el ojo humano. No podemos apreciar con la misma cantidad de detalles a un objeto que tenemos a 20 centímetros como a uno que tenemos a 20 metros. La segunda estrategia es la difuminación o degradez. Puedes apreciar en la obra que está en pantalla que no solo pierde definición a medida que se aleja, sino que también los colores se van difuminando y mezclando hasta terminar en algo inapreciable. En este caso termina con el color azul y por último un brillo blanco. El tercer paso para realizar una atmósfera es el empleo de la técnica del primer término. Llamamos primer término al objeto que mayor presencia tiene en nuestra obra. Por lo general, este objeto es el que se encuentra más cerca del espectador, tiene un buen tamaño y es en el que más detalles se pueden apreciar. Mira en la obra de Alexis Der, el ciervo, que está en primer término, tiene una buena definición de detalles y colores. Este segundo ciervo, a pesar de estar pintado a unos pocos centímetros, parece que estuviese a 10 metros de distancia. Y como puedes apreciar, además de perder tamaño, ha perdido detalles porque no pertenece al primer término, ya estaría en un segundo o tercer término. Esta técnica que te acabo de enseñar son las que vas a tener que tener en cuenta al momento de realizar los bordes en tu obra. Te voy a mostrar un ejemplo ahora que contiene los tres tipos de bordes que personalmente considero forman parte del realismo: bordes esfumados o degradados, el segundo es bordes suaves o blandos y el tercero es bordes definidos. Los bordes puramente duros los excluyo porque no se utilizan en realismo. Un borde negro hecho con un marcador es algo totalmente alejado de la realidad. Analicemos esta hermosa obra de Eric Forlé. A simple vista ya podemos apreciar el primer término, la cebra más cercana al espectador. Este primer término posee bordes definidos porque realmente a una tan corta distancia se pueden apreciar. En el caso de las cebras que están cerca del árbol, las que están abajo del árbol, que estarían en un segundo término, sus bordes, si bien están definidos, ya son un poco más suaves o blandos que los de la cebra del primer término, e inclusive todos los detalles tienen un poquito menos de definición. Y si nos alejamos aún más, las cebras que se ven atrás de todo,
las más lejanas, ya no poseen definición y sus bordes son esfumados, y esto, junto con su tamaño más pequeño, hacen que se vean más lejos, más profundas. ¿Qué pasaría si las cebras más lejanas de esta obra estuviesen pintadas con lujo de detalles? Lo que pasaría sería que apreciaríamos aquellas cebras como si estuviesen bien cercanas, a la par del primer término, pero serían cebras enanas. La obra perdería total relación, perdería coherencia, hasta nos sería difícil de interpretarlo, porque iría a quedar una cebra de un tamaño pequeño y con buena definición. Se pasaría para el primer término, pero a su vez sería como muy chiquita para ser una cebra en relación a la que ahora está en primer término. Entonces, ¿cuál es la estrategia para pintar bordes? Primero, dividir la obra en términos. En este caso yo lo dividí en 3 términos. Si crees necesario, puedes dividir tu obra en más de 3 términos e ir jugando con la calidad de los bordes en cada uno de ellos. Segundo paso, identificar el o los objetos de mayor presencia. En este caso sería la cebra, esta cebra. El tercer paso es aplicar los bordes definidos para el primer término, o sea, para el objeto de mayor presencia. Fíjate que este pastizal, a pesar de estar junto a la cebra en el primer término, no tiene la misma definición que la cebra, y esto es porque la cebra es el objeto de mayor presencia y el ojo del espectador no le da importancia al pastizal. Por supuesto, podría haber pintado el pastizal con más detalles y también hubiese quedado muy bien. El cuarto paso es pintar los bordes suaves o blandos que existen en el segundo término, o sea, el de las cebras que están debajo del árbol, el del árbol inclusive también. Y por último, el quinto paso es pintar los bordes esfumados del tercer término. No solo los bordes esfumados de la cebra, sino que de todo el pastizal. Inclusive se ve totalmente borroso el pastizal porque bueno, está en el tercer término y ya no se puede apreciar esa nitidez, esa definición de un objeto que está cercano.